Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, habíamos quedado acá en la última clase y por cierto, no he recibido todavía de todos sus análisis FODAS y la selección del trabajo que van a hacer, porque el siguiente paso que vamos a hacer ya va a ser trabajar directamente con su perfil y por lo tanto sí o sí necesitamos que el tema esté seleccionado. Habíamos visto los 3 estudios anteriores y nos faltaba ver la investigación o el estudio explicativo. Estos estudios van más allá de la descripción de los conceptos o de los fenómenos o de establecer alguna relación entre los conceptos, sino más que todo responden por las causas de los eventos y los fenómenos físicos o sociales. Su interés fundamental está centrado en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 2 o más variables. Algunos ejemplos de los estudios explicativos, por ejemplo, deben dar a conocer las intenciones del electorado, por ejemplo, la cual es una actividad descriptiva, netamente. Indicar según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección de cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes constituye un estudio descriptivo. Relacionar dichas intenciones con conceptos como edad y género de los votantes o magnitud del esfuerzo de la propaganda que realicen los partidos a los que pertenecen los candidatos va a ser un estudio correlacional. Y en cambio, señalar el por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los otros, ya es un estudio explicativo. Entonces, con este ejemplo sencillo, podemos darnos cuenta de los alcances de cada uno de ellos y cómo cualquier temática pueda ser enfocada para hacer el tipo de estudio que deseamos al final llevar a cabo. ¿Cuál es el grado de estructuración de los estudios explicativos? Primero, son más estructurados que los otros estudios. Las razones de esto son porque implican los propósitos de estos, exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. Vale. Tengo algún problema ya. Bueno. Permíteme un segundito. Que cada vez es lo mismo.
Ya corregí. Entonces, habíamos terminado diciendo sobre el alcance explicativo. En realidad, la investigación explicativa tiene mayor estructuración que los otros tres porque necesariamente indican los propósitos de cualquiera de los otros tres estudios que haya que hacer y lógicamente debe proporcionar un sentido mayor de entendimiento del fenómeno al que se hace referencia. Ahora, una misma investigación puede incluir diferentes alcances, es decir, hemos visto 4 alcances básicamente, entonces solamente cada estudio tiene que centrarse en uno de ellos, veamos si eso es así o no. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, o básicamente descriptiva, o básicamente correlacional, o básicamente explicativa. Pero no situarse únicamente como tal. Esto es que aunque un estudio sea en esencia exploratorio, por ejemplo, de cierta manera tiene que tener elementos descriptivos. O de la misma forma, un estudio correlacional va a incluir también componentes descriptivos y lo mismo ocurre con los demás alcances que pueden, además del estudio básico en el cual están centrados, tomar elementos de los otros estudios que hemos descrito. También es importante recalcar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después, cuando estemos concluyendo la investigación, llegue a ser correlacional o tal vez explicativa. Eso lo va a definir el avance del proyecto y cómo vamos encontrando las soluciones al mismo, a nuestros objetivos y a nuestras preguntas. Y entonces, ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Fundamentalmente son 2 los factores que influyen para que una investigación se inicie como exploratoria. Descriptiva, correlacional o explicativa. La primera es el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la bibliografía. Es decir, cuánto conocimiento hay, no en el que está realizando la investigación, sino cuánto conocimiento de la ciencia hay en el mundo sobre esa temática que estamos queriendo investigar. Y en segundo lugar, la perspectiva que el investigador, esto ya es de uno propio, de uno mismo, que el investigador pretenda dar a su estudio. Entonces, el primer tema, el primer factor que influye cómo vamos a empezar nuestra investigación, con qué alcance, que es el conocimiento
que se tiene sobre el tema a investigarse es, en primer término, debemos ver que la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces, la investigación deberá iniciarse como exploratoria. En segundo lugar, si la revisión de la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación resulta similar, es decir, el estudio se iniciará como exploratorio. En cambio, si la literatura nos revela que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado, ya hemos dicho para que el apoyo empírico es la experimentación, ¿verdad? Los resultados de la experimentación. Esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables generalizadas. En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, pues se descubrieron ciertas variables sobre las cuales fundamentar el estudio. También, si es posible agregar variables al tema que ya está estudiado, para medir el estudio, este va a ser correlacional, se va a iniciar como correlacional, cuando los antecedentes de la revisión de la literatura nos proporcionen generalizaciones que vinculan las variables, las hipótesis sobre las cuales trabajar. Y finalmente, en cuarto lugar, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Y en segundo lugar, que hace a nuestra temática de investigación es qué perspectiva pretende otorgarle el que va a hacer la investigación. El sentido de perspectiva que el investigador le dé a su estudio va a determinar cómo iniciarlo. Si piensa realizar una investigación sobre un tema estudiado previamente, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Finalmente, ¿cuál de los cuatro alcances es el mejor para realizar un estudio? Y la respuesta definitiva es todos. Cualquiera de ellos que lógicamente los cuatro son completamente válidos y son completamente importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Entonces no hay uno que es mejor, que es más importante que el... No. Cualquiera de los cuatro enfoques han contribuido a la ciencia y van a seguir contribuyendo. Porque lógicamente cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene su razón de ser. Y este aspecto es muy importante. La investigación debe iniciarse a la medida del problema que se formule, ya que normalmente no se dice con anticipación o a priori, voy a llevar un estudio exploratorio o un estudio descriptivo. Eso va a nacer de la revisión de la literatura y del alcance que yo pretendo darle. Y esto es que primero debemos plantear el problema, revisar la literatura y después analizar si la investigación va a tener uno u otro alcance. Bien, estos cuatro temas que hemos visto son muy importantes para que ustedes vean cuál es, en resumen y en forma muy rápida, las formas de realizar investigación, de hacer estudios, y que fundamentalmente de todo lo que hemos dicho hay dos aspectos importantes que hay que recalcar. Uno, que sobre cualquier tema que ustedes quieran trabajarlo, lo fundamental es siempre hacer una revisión de la literatura, de cuál es el nivel en el cual está el tema que yo pretendo estudiar. Y siempre a lo que ya está hecho, no hacer un copy, porque es muy fácil. Bueno,
la investigación seria, la investigación bien realizada no lo permite. Hay 20.000 formas de detectar el plagio. Y lo importante es si el tema que yo lo quiero hacer tiene un estudio completamente, es un tema sumamente estudiado y que no me da mucha alternativa a seguir haciendo. Siempre hay la opción de darle la vuelta, el giro, para ver qué puedo investigar sobre lo que ya está investigado, haciendo un pequeño cambio del enfoque. Siempre hay formas de darle una nueva dirección a lo que ya ha sido estudiado. Y eso, como hemos visto, es completamente válido en la literatura existente. Bien, esta semana, como van a estar, espero que no muchos días en las calles, vamos a hacer lo siguiente. A partir de la siguiente clase, vamos a ir viendo cómo se elabora un perfil de tesis. Y más o menos así entre los alcances que tiene un perfil definido por la literatura, están que primeramente un perfil de tesis debe tener una introducción, después un planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación de la investigación, el por qué lo estoy haciendo, la delimitación de la investigación, para no hacerla, como hemos visto, siempre es importante acotarla, cuáles son los objetivos generales y específicos que busco con esta investigación, si es posible hacer una hipótesis dependiendo del tipo de estudio, qué variables voy a analizar, si también concierne o no. Y finalmente el diseño metodológico, cuál va a ser la forma en la que voy a desarrollar mi estudio. Esto lo vamos a ir viendo y luego más o menos el cronograma del tiempo en que lo voy a hacer, el estudio. Finalmente la bibliografía y finalmente los anexos, si es que existen. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando en las siguientes clases, es muy rápido. Son solamente tips para que ustedes hagan. Pero lo que quiero que vayan redactando es la introducción de su trabajo. Entonces, lógicamente, lo primero es ponerle un buen título, ¿no? Un buen título que no sea largo, pero que sí que indique más o menos qué es lo que se va a hacer. Y luego, lo que hace a la descripción general del estudio es la introducción del mismo, y esta tiene que ser hecha con sumo cuidado. Primero, ustedes van a escribirla en esta introducción, qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer, y lógicamente este no es un documento final, y esta introducción la van a reescribir más de una vez hasta que finalmente tengan su trabajo terminado. Entonces, lo que van a escribir ahora es esta introducción, en la cual más o menos la introducción debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de investigación? ¿Cómo está pensando el tema el investigador? Es decir, desde qué enfoque, desde qué perspectiva.
La tercera pregunta que debe responder la introducción es: ¿cuál será la estrategia metodológica a abordar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer un tema explicativo? ¿Vas a hacer relacionar variables? ¿Vas a hacer un prototipo? ¿Vas a hacer vía software? ¿Vas a hacer alguna modelación? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también algunas respuestas de cuáles son las limitaciones del enfoque, perspectiva o abordaje del tema que se pueda tener. Eso no es necesariamente importante, pero sí, si es que uno percibe de que va a tener ciertos problemas, siempre es bueno ponerlo como antecedente. Entonces, al final, para el que lee, en este caso yo, ¿qué me debe dejar clara su introducción? De que en forma rápida, en 1 o 2 páginas máximo, tenga la información esencial sobre el contenido de tu perfil y del trabajo que pretenden realizar. Entonces vayan esta semana, que no van a tener que hacer nada en cuanto a actividades académicas, me refiero obviamente. Vayan pensando y vayan escribiendo. Obviamente siempre pueden apoyarse en documentos que hay en internet que les pueden guiar con mayor precisión cómo hacer una buena redacción. Y yo les voy a mandar un documento con la norma APA para que a partir de los documentos siguientes que me vayan entregando, ya todo sea en norma APA, para que se vayan familiarizando con la norma APA y todos tengamos en el mismo formato. Y eso es importante porque toda investigación tiene que estar basada en un formato. Depende de los países, los formatos que reconocen. Nosotros en Bolivia reconocemos cualquier formato porque no tenemos una norma específica, pero la más común usada en el mundo normalmente es la norma APA. Entonces yo le voy a pasar un breve textito en el cual ustedes sepan que la norma APA, qué consiste, qué formatos, qué márgenes usa, qué tipo de letra, qué espaciamientos, cómo hacer las referencias biográficas, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, entonces aún podemos enviarle el análisis FODA. No, no es que pueden, tienen que mandarme, porque estos trabajos tienen nota. Está bien, ingeniero. Ingeniero, buen día. Hola, Rotisber. Ingeniero, una consulta. De los 3 temas que hemos elegido, la introducción lo hacemos de uno en específico que ya elijamos, ¿no? A ver, creo que no ha quedado clara las cosas. Y yo les he dicho en la anterior clase que del análisis FODA, que no es hacer análisis FODA por ahí, es de la fortaleza, la oportunidad, bla, bla, debe salir la selección de el tema que van a ustedes hacerlo. Y no es una decisión caprichosa, sino si el FODA está bien hecho, te va a dar claramente a ver cuáles son las ventajas de esta, cuáles son las ventajas de esta, cuáles son, las pones en un cuadrito las 3, y haces una tablita y dices, a ver, creo que de acuerdo a este análisis me conviene hacer esta. Ya voy a hacer esta, a ver, pero si le ven alguito de que no, entonces dice, no, creo que mi FODA no está bien hecho, lo reviso y así. No está bien hecho mi FODA, ahora este es el tema que tendría que hacerlo y
Entonces, de su FODA tiene que salir el tema. Y a partir de ahora, ese es el tema. El tema seleccionado por ustedes en base al análisis que han hecho. Y yo lo único que voy a hacer es revisar su análisis FODA. Y voy a ver si lo han hecho bien y lo han hecho mal. Como he visto, los pocos que he leído, hay unos cuantos bien hechos, pero la mayoría están hechos como les gusta hacer a ustedes. Así, hay que hacerlo, no importa, lo hacemos y punto. Esa es la tarea. Con poco criterio, porque lo que siempre les cuesta darse cuenta a ustedes es que lo que se está haciendo no es para beneficio del profesor, es para beneficio de ustedes. Ustedes están seleccionando un tema con el que supuestamente van a trabajar, obviamente, hasta que concluya esta materia, hasta diciembre, donde tiene que estar el perfil aprobado. Y posteriormente, si empezamos el seminario al año, continuar con esa temática y en 4 meses terminar su tesina, su monografía, lo que quieran llamarle, y defender, como es la oferta, en el 5º mes del seminario. Entonces, si ustedes harían el trabajo que deben hacer en forma responsable, porque están eligiendo el trabajo que los va a titular, y por lo tanto, si es el trabajo que los va a titular, debe ser el trabajo que realmente lo van a poder hacer en el tiempo que ustedes lo están estructurando. Y lo lógico sería que no pase de 5 meses a partir de que haya concluido este semestre. Y de esa forma se titulan máximo hasta la mitad del siguiente año. Ya están con su cartón. Eso es lo que ustedes, en esa forma es la que ustedes deberían enfocarse en hacer, primero, sus ideas, que todavía varias veces que les he dicho, no quiero los títulos de sus ideas, quiero que justifiquen un poco. Igual me han vuelto a mandar sus ideas en títulos, sin ponerlos en Word, me mandan escritas en el chat, como si fuéramos amigos. Y lo que tienen que también darse cuenta es que ustedes en un semestre más ya van a ser profesionales. Y la forma de presentación de un profesional, cuando ustedes vayan a buscar un trabajo, está en la forma de ser del profesional. Entonces hay que aprender a ser formales en muchas cosas. Es decir, si van a ir a buscar un trabajo, estoy seguro que no van a ir con shorts ni chinelas, ¿verdad? Van a ir si no tienen un terno, una corbata, bueno, pues escogerán la camisa más bonita que tengan o el pantalón. Igual las señoritas se pondrán la ropa formal más bonita que tengan y van a ir a una entrevista que sería con una vestimenta también apta para la situación. Lo mismo hace con lo que ustedes escriban, con lo que ustedes mandan. Lo que ustedes escriben, lo que ustedes mandan, dice mucho de cómo son ustedes. Y entonces tienen que empezar a habituarse de que ya básicamente están dejando de ser estudiantes y ya van a ser profesionales. Y para ser profesionales, lo que es importante es ser bien vistos por el otro. Y ser bien visto por el otro es que vean que eres formal, que tienes buena presentación. No me estoy refiriendo a la parte física, me estoy refiriendo a tu trabajo. Que presentas bien tus trabajos, que presentas bien tus reportes, que lo haces bonito, que no tienes errores ortográficos, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que hacen que tengas éxito en tu trabajo. Lo otro son puntos que van en contra, van en contra, van en contra, van en contra. Y hay una cosa importantísima en el mundo. Vos puedes tener miles de aciertos,
Siempre hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo bien. Normalmente nadie se da cuenta que lo haces bien, no te van a reconocer por eso, pero equivocate una vez y esa equivocación de una vez es la que te sigue marcando por mucho tiempo. Entonces, los errores en la vida se pagan muy caros. Los aciertos no son normalmente retribuidos, pero lo que hay que cuidarse es de no equivocarse. Entonces, volviendo al tema, entonces hagan algo por ustedes. Este trabajo es en bien de ustedes para que puedan titularse lo más pronto posible, con un trabajo bonito y que esté al alcance de ustedes para hacerlo. Entonces, hagan una buena selección a través de una herramienta FODA para que ustedes seleccionen su trabajo. Por lo tanto, lo que yo necesito de su FODA, como conclusión de la FODA, debería ser una breve tablita comparativa de las tres ideas y decir, tac, 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 tac. Entonces, esta es la opción que es seleccionada por mi persona para hacer mi perfil de test. Eso es el análisis FODA. No es hacer por hacer cuáles son las fortalezas, las oportunidades y dejarlo ahí. No, tiene que tener un resultado y el resultado es la selección del tema. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Ok, ingeniero, gracias, entendido. Otra, Okay. una consultita o una duda. Durante la investigación, yo tengo la potestad de poder cambiar mi título o modificarlo, o una vez que, por decir, yo comencé ya la investigación y ya el título no se tiene que mover porque el perfil, por decir, o fue enviado de esa forma. O durante la investigación yo puedo cambiarlo, digamos, porque creo que sí se modifica algo, ¿no? Formalmente, es un poquito complicado cambiar el título, porque en una investigación formal digamos, hay una, digamos, me estoy refiriendo a un título de maestría, por ejemplo, hay una aprobación del perfil por un tribunal, ¿no? Y con un título dado, y luego se pasa a la etapa de la elaboración como tal. Y entonces, cambiar el título ya implica que otra vez hay un tribunal que apruebe ese cambio de título. En la formalidad funciona así, pero en los hechos es muy normal de que no, pensaba que iba a hacer esto, pero al final con lo que estoy investigando me sale que es esto y por lo tanto mi título no es muy apropiado. Entonces sí, vale la pena cambiarlo. Entonces, como nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, obviamente a la primera no vamos a pegarle bien a todas. Entonces, si nos equivocamos en el título y después cuando vayamos avanzando nos damos cuenta de que, pucha, no, mejor me queda lo cambiamos. Porque aquí estamos en un proceso de aprender y de mejorar. No estamos en un proceso de una formalidad total. Bien. Entonces sí se puede cambiar el título para darle, para que responda mejor a lo que finalmente me está resultando mi trabajo. Sí se puede. Ingeniero, gracias. Ok, a todos les queda claro, ¿no? Entonces, hasta el viernes me envían su introducción. Y si quieren mejorar su nota, mejoran también sus FODAs. Chao, Ingeniero, muchachos. una Sí, consulta más. En el título de la investigación debe ir como que resaltado también el alcance o la acotación de la investigación. no, solamente un título. Que Ya, diga
Nada más. Ya, Lo que gracias. más o menos te tiene que dar idea, este trabajito va por este lado, digamos, ¿no? Nada más. Gracias, ingeniero. Pero en la introducción y ahí te va a quedar claro, ya. Ok, jóvenes, que tengan buen fin de semana o buen domingo. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.